Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy, pues vamos a abordar un tema crítico para México, la obesidad infantil. Las fuentes que revisamos, datos oficiales, análisis académicos, reportes internacionales, bueno, dibujan un panorama complejo, la verdad. Es una emergencia de salud pública, con raíces muy hondas en lo social, lo económico y hasta lo político. Nuestra misión hoy es, digamos, desentrañar esta crisis. Vamos a ver la magnitud del problema, qué tan grande es, con los datos más nuevos. Intentaremos entender por qué pasa, qué se está haciendo, y si sirve de algo, claro. Y, bueno, explorar posibles soluciones. Hay cifras fuertes, realidades difíciles, sí, pero también lecciones importantes. Así que, pues, iniciemos el análisis. Arranquemos con los números, los de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUT, del periodo 2020-2023. Fíjense, el sobrepeso y la obesidad combinados afectan a un 36.5% de niños entre 5 y 11 años, edad escolar. Y, peor aún, a un alarmante 40.4% de adolescentes de 12 a 19. Son millones en riesgo. Suele pasar, esconden disparidades importantes. Por ejemplo, la prevalencia es mayor en zonas urbanas. Hablamos de un 41.3% en adolescentes urbanos contra un 37.4% en rurales. Y ojo, el entorno familiar pesa muchísimo. El riesgo casi se duplica si los padres también viven con sobrepeso u obesidad. Es un 40.7% de escolares con papás así, frente a un 20% si los padres tienen un peso considerado normal. Mucha diferencia. Y aquí es donde, pues la cosa se pone todavía más compleja. México enfrenta lo que llaman la doble carga de la malnutrición. ¿Qué significa eso exactamente? Pues significa que coexisten las dos cosas, ¿no? Tasas altísimas de obesidad y al mismo tiempo problemas que no se van de desnutrición crónica, como la baja talla, por ejemplo, que todavía afecta al 13.9% de los menores de 5 años. Son como dos caras de la misma moneda, la inseguridad alimentaria y, pues, el acceso desigual a dietas que de verdad nutran. Y lo paradójico, fíjate, es que las poblaciones más vulnerables, las rurales, indígenas, las que tienen inseguridad alimentaria severa, sufren más desnutrición, pero a la vez están más expuestas a esos alimentos ultraprocesados, que son baratos, llenos de calorías, pero pobres en nutrientes reales. Claro. Y esto no es algo que empezó ayer, ¿verdad? Los datos históricos Para nada. muestran una tendencia al alza muy clara. En 1999, la cifra combinada de sobrepeso y obesidad era del 26.8%. El salto ha sido, pues, enorme en poco más de 20 años. Algunas fuentes señalan los años 80 y, sobre todo, la entrada del Telecán en 1994 como puntos clave. Exacto. El Telecán facilitó una inversión extranjera enorme en la industria de alimentos procesados. Y eso, pues, inundó el mercado con productos ultraprocesados que antes no eran tan comunes aquí. Esto aceleró muchísimo lo que se llama la transición nutricional, o sea, el abandono poco a poco de la dieta tradicional mexicana, que es rica en fibra, granos, legumbres, frutas, verduras, por una dieta más occidentalizada, alta en energía, sí, pero también en grasas saturadas, azúcares, sodio, lo que sabemos que no es bueno en exceso. Hay un dato que lo ilustra muy bien. Entre 1992 y 1996, el gasto de los hogares en dulces y postres aumentó un 196%. Una barbaridad. Wow. ¿Y cómo se ve México, digamos, en comparación con otros países, en el panorama internacional? Pues la situación es muy preocupante, la verdad. México tiene una de las tasas de sobrepeso y obesidad más altas de la OCDE. Sí. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, más del 70% de los mayores de 15 años tiene esta condición. Y el costo humano es tremendo. La OCDE calcula que la esperanza de vida en México se reduce en promedio 4.2 años por el exceso de peso. Es la mayor reducción por esta causa entre todos los países miembros de la OCDE. O sea, somos el peor en eso. ¡Qué fuerte! Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque claramente no es solo falta de voluntad, como a veces se dice.
Las fuentes hablan mucho del entorno obesogénico. ¿A qué se refieren con eso? ¿Qué es? Es un ambiente, digamos, un sistema que nos empuja constantemente a consumir alimentos altos en calorías y bajos en nutrientes. ¿Por qué? Porque hay una oferta amplísima, son de fácil acceso, su costo es relativamente bajo comparado con lo fresco y el marketing es intensivo. Los datos lo confirman. Mira, el consumo de azúcares añadidos en escolares y adolescentes mexicanos aporta, en promedio, el 21.9% de la energía total diaria, casi el doble del límite del 10% que recomienda la OMS. Y 2/3, 2 de cada 3 niños y jóvenes, superan ese límite. Las bebidas azucaradas, los refrescos, jugos industrializados, son un contribuyente enorme a esto. Y al mismo tiempo, comemos poco de lo bueno, ¿no? Solo 1 de cada 4 escolares o adolescentes cumple la recomendación diaria de frutas y verduras. Predominan, pues, las calorías vacías. Ajá. Y aquí, los determinantes socioeconómicos son cruciales. Hay una relación inversa muy clara. A menor nivel socioeconómico, mayor obesidad. Las familias de bajos ingresos son más vulnerables. ¿Por qué? Porque los ultraprocesados suelen ser más baratos, más accesibles que los alimentos frescos. Y además existen lo que llaman desiertos alimentarios, zonas muchas veces marginadas, donde hay pocas tiendas con productos frescos y muchísimas tienditas de conveniencia que venden principalmente estos productos ultraprocesados. La urbanización también influye. ¿De qué manera? Pues ha cambiado la estructura familiar, ¿no? Ha acelerado el ritmo de vida. Menos tiempo para cocinar en casa, supongo. Exacto. Menos tiempo para preparar alimentos. Y al mismo tiempo ha aumentado muchísimo la exposición a la publicidad. Y un factor social importante, la incorporación de la mujer al trabajo, que es un avance social clarísimo, ojo, pero ha tenido, digamos, como efecto no deseado reducir el tiempo disponible en muchos hogares para la cocina casera. Y eso aumenta la dependencia de alimentos ya preparados, listos para comer, y muchos de ellos, pues, ultraprocesados. Claro. Y no podemos olvidar la cultura. Digo, las reuniones sociales en México giran mucho en torno a la comida, ¿no? Y a veces es comida alta en calorías. Además, las bebidas azucaradas, los antojitos, se asocian culturalmente con celebración, con afecto. Se normaliza su consumo desde muy chiquitos. Totalmente. Pasemos a la conducta. La dieta es clave, ya vimos. Pero, ¿y la actividad física? ¿Qué onda con eso? Ahí también hay un tema. El sedentarismo es, pues, la norma. Ha habido un descenso drástico de la actividad física. Mucho tiene que ver el transporte mecanizado. Ya casi no caminamos a ningún lado. Y el ocio, que está muy centrado en pantallas. Televisión, videojuegos, celulares, redes sociales. Hay niños y adolescentes que pasan 4 horas o más al día frente a una pantalla. Y hay un factor externo que lo complica todo aún más. La inseguridad pública en muchas zonas. Limita que los niños puedan salir a jugar a los parques, a la calle. Los confina más en casa y ahí pues están más expuestos a las pantallas y por lo tanto a la publicidad de comida chatarra. Es un círculo. Exacto. Ahí entra de lleno el poder de la publicidad. México tiene tasas altísimas de exposición infantil a anuncios de comida y bebida no saludable. Y la industria usa tácticas muy, muy persuasivas dirigidas específicamente a niños. Personajes animados, regalos, concursos, celebridades. Esta publicidad no solo informa, sino que construye deseo, normaliza el consumo de estos productos, los asocia con diversión, con felicidad, con emociones positivas. Es un motor clave que, digamos, traduce ese entorno obesogénico en decisiones de consumo concretas. Presiona para que se compre eso. ¿Y qué rol juega la biología o la genética en todo esto? ¿Se menciona algo? Sí, se menciona. Aunque el entorno es, digamos, el gran impulsor a nivel población, claro que hay factores biológicos y genéticos que influyen. Influyen en la susceptibilidad individual. Algunas personas son más propensas que otras. También se mencionan otros factores como el estrés crónico, que puede alterar las hormonas que regulan el apetito, y la alteración del sueño. Dormir mal también se ha asociado como un factor de riesgo. Bueno, ante esta crisis tan compleja, México ha implementado políticas regulatorias que incluso han sido pioneras, ¿no? Hablemos de las 3 principales que mencionas las fuentes.
El impuesto a bebidas azucaradas, el famoso IEPS, el etiquetado frontal de advertencia, la NOM 051, y la regulación dentro de las escuelas. Empecemos con el IEPS, que se implementó en 2014. ¿En qué consistió? Fue un impuesto de 1 peso por litro a las bebidas azucaradas y además un impuesto del 8% a alimentos no esenciales, de alta densidad calórica. O sea, a esos productos con muchas calorías pero pocos nutrientes, definidos como los que tienen más de 275 kilocalorías por cada 100 gramos. El objetivo era claro: subir el precio para bajar el consumo. Luego, en 2020, vino la reforma a la NOM 051, el famoso etiquetado frontal con los sellos negros. ¿Cómo funciona ese? Pues es un sistema de sellos octagonales negros muy visibles de advertencia. Dicen exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, etc. Se ponen en el frente del paquete si el producto supera ciertos límites establecidos de estos nutrientes críticos. La idea es que sea simple y directo. Y algo crucial: esta norma prohíbe usar personajes infantiles, dibujos animados, celebridades, regalos o mascotas en los empaques de productos que tengan sellos. También exige leyendas claras si contienen edulcorantes o cafeína para advertir sobre su consumo en niños. Entendido. Y la tercera pata de esta estrategia es el entorno escolar. ¿Qué busca la regulación ahí? Busca crear como microentornos protegidos para los niños dentro de las escuelas. Básicamente, prohíbe vender o publicitar productos que tengan sellos de advertencia dentro de los planteles escolares. Y también obliga a las escuelas a fomentar el acceso a agua potable gratuita, a frutas, verduras y a tratar de recuperar la cocina tradicional con ingredientes naturales. Ok, ahí están las políticas sobre el papel. Pero la pregunta del millón es: ¿funcionan? ¿Sirven de algo? ¿Qué dice la evidencia que tenemos? Mira, a pesar de las críticas y los desafíos, que los hay, la evidencia científica disponible sugiere que sí han tenido un impacto medible. Sobre el IEPS, varios estudios serios muestran una reducción en la compra de bebidas azucaradas que va más o menos entre el 5.5% y el 12% en los primeros años después de su implementación. Y algo muy importante: la reducción fue mayor en los hogares de bajos ingresos, llegando hasta un 9 o 12%. Esto contradice el argumento de la industria de que era un impuesto regresivo. Más bien, parece haber protegido un poco más a los más vulnerables. Y hay proyecciones que estiman que podría prevenir hasta 134,000 casos nuevos de diabetes tipo 2 para el año 2030. No es poca cosa. Nada mal. ¿Y sobre el etiquetado, la NOM 051? Es más reciente, pero hay datos ya. Y aunque es más nuevo, los datos iniciales son, pues, positivos. Por ejemplo, el uso del etiquetado para decidir qué comprar aumentó bastante en adultos. Pasó del 52% a casi el 80%. Y parece que ha incentivado a la industria a reformular sus productos. Aumentó la proporción de productos sin sellos en el mercado, del 25% al 33%. Y también se reportan algunos cambios en la dieta de las personas, como una reducción de hasta 140 kilocalorías por día en la ingesta promedio, asociada al uso del etiquetado. Suena prometedor en su potencial, sí, pero las fuentes también señalan críticas muy fuertes a la gestión gubernamental. ¿Qué pasa con la implementación real? Efectivamente, ahí es donde está el gran pero. Hay brechas enormes entre lo que dice la ley, la política escrita y lo que pasa en la práctica. Quizá la más grave es la ejecución presupuestaria deficiente. Es algo crónico. Por ejemplo, en 2022, del Programa Específico de Prevención de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes, solo se ejerció el 28% del presupuesto que se le había asignado. O sea, se dejaron de usar más de 400 millones de pesos destinados a esto. Esta subejecución constante pues impide que se hagan acciones a gran escala, campañas, vigilancia, apoyo a escuelas. Y justo en las escuelas. Mencionaste la regulación, que prohíbe vender chatarra. Pero, ¿se cumple? Ahí la brecha es flagrante, terrible, a pesar de que hay lineamientos desde 2010, hace más de una década. El cumplimiento es prácticamente nulo.
Un reporte ciudadano que se hizo entre 2018 y 2019 encontró que más del 97% de las escuelas incumplían las normas. Las escuelas, lamentablemente, siguen siendo entornos obesogénicos. Algunos críticos incluso las llaman fábricas de enfermedades. Y esto, pues, mina toda la estrategia de prevención. Claro, es como remar contracorriente. Y esta falta de implementación efectiva se conecta con otras críticas que señalan las fuentes hacia la gestión, incluso el discurso gubernamental, ¿no? Como esa tendencia que hubo, por ejemplo, durante la pandemia, de culpar mucho a las comorbilidades de la gente, sin asumir las fallas del sistema de salud o de prevención que llevaron a esas comorbilidades. Sí, exacto. Se critica mucho eso. Y también el presentar estas políticas, como el etiquetado, como si fueran soluciones mágicas por sí solas, cuando en realidad, si no van acompañadas de una inversión suficiente, de una gestión eficaz y de una vigilancia rigurosa, pues su impacto real se diluye muchísimo. Y es fundamental entender que estas políticas no nacieron y se implementan en un vacío. Son y han sido un campo de batalla político. Por un lado, tienes a la industria de alimentos y bebidas y sus gremios, como AN, PRAC o Con México, poderosos económicamente, y por el otro tienes a una coalición bastante fuerte de organizaciones de la sociedad civil, como la Alianza por la Salud Alimentaria, el Poder del Consumidor, junto con académicos e investigadores. La intensidad con la que la industria se opuso, por ejemplo, a la NOM 051, metieron más de 160 amparos legales en contra, pues sugiere que sí ven estas regulaciones como una amenaza real a su modelo de negocio. Aunque la Suprema Corte al final validó la norma, bueno, la influencia de la industria para tratar de debilitar su aplicación sigue ahí. ¿Y cuáles son los argumentos principales de la industria? ¿Qué dicen? Pues suelen decir que el IEPS es regresivo, que es un impuesto a los pobres. Dicen que estas políticas en realidad no cambian los hábitos de la gente. Argumentan que causan pérdidas económicas y desempleo y que la solución real para la obesidad es la educación y la responsabilidad individual, no la regulación del mercado. Para eso usan mucho lobbying, litigios legales y financian estudios propios que respaldan sus puntos de vista. ¿Y la contraparte? ¿Qué dice la sociedad civil y los académicos? Argumentan que estas políticas son necesarias para proteger la salud pública, especialmente la de la infancia. Que la autorregulación que proponía la industria simplemente falló durante décadas. Enfatizan que el problema principal es el entorno obesogénico, no la falta de voluntad individual. Y para eso usan la incidencia política, campañas de información y presentan evidencia científica independiente. Y aquí, fíjate, surge una pregunta un poco inquietante que plantean algunas fuentes. Esta brecha tan grande entre la ley escrita y la aplicación real, el presupuesto que no se gasta, las escuelas donde nadie vigila, ¿podría ser solo por incompetencia administrativa? ¿O podría haber también una forma de lo que llaman captura regulatoria suave? Captura regulatoria suave. ¿Qué sería eso? Sería una influencia, digamos, discreta pero efectiva, ejercida por intereses económicos para asegurar que las leyes, aunque se aprueben y existan en el papel, pues no se implementen con el rigor necesario, que no se les asignen recursos, que no haya sanciones, que queden como letra muerta en la práctica. Es una posibilidad que se plantea. Interesante y preocupante. Ahora, si no se actúa de manera eficaz, las consecuencias a largo plazo, ¿se pintan devastadoras? Hablemos del costo económico. Es masivo. Los costos directos, o sea, lo que cuesta tratar la obesidad y sus enfermedades asociadas como la diabetes, las enfermedades del corazón, la hipertensión, superan ya los 240,000 millones de pesos cada año para el sistema de salud mexicano. Y a eso súmale los costos indirectos por pérdida de productividad. Gente que falta al trabajo, gente que va enferma y rinde menos, eso se llama presentismo, muertes prematuras. Son costos enormes que le restan competitividad al país. La OCDE estima que estas enfermedades relacionadas con la obesidad reducirán el Producto Interno Bruto de México en un 3.3% anual durante las próximas décadas. Es una carga económica, pues, insostenible a largo plazo. Y más allá del dinero, que ya es muchísimo, está el impacto humano, ¿no? El lado psicosocial que mencionan las fuentes. Sí, y ese es profundo y muy doloroso. El estigma social asociado al peso corporal causa muchísimo acoso escolar,
o bullying, y esto lleva a problemas graves en los niños y adolescentes: baja autoestima, ansiedad, depresión. Y lo peor es que ese estigma no se queda en la escuela, persiste en la vida adulta. Hay discriminación en la educación superior y también en el empleo. Los jóvenes con obesidad tienen menos probabilidad de ir a la universidad. Y en el trabajo, a menudo se les percibe, injustamente, como menos competentes o menos disciplinados. Hay estudios que muestran que las mujeres con obesidad pueden llegar a ganar hasta un 12% menos que sus pares sin obesidad, por el mismo trabajo. Es un círculo vicioso terrible el que se describe ahí. Exactamente, porque el estigma genera estrés crónico, y ese estrés puede llevar a conductas que, a su vez, perpetúan o empeoran la obesidad, como los atracones de comida para lidiar con la ansiedad o evitar hacer ejercicio por miedo a ser juzgado. O sea, el estigma no es solo una consecuencia de la obesidad, sino que también refuerza y dificulta salir del problema. Y la proyección más alarmante de todas, creo, es la que tiene que ver con la salud pública futura del país. Sí, hay un dato demoledor. Se estima que el 80% de los adolescentes que hoy tienen obesidad la seguirán teniendo en la edad adulta. Y esto lleva a la predicción más escalofriante que mencionan las fuentes. 1 de cada 2 niños mexicanos nacidos después de 2010 desarrollará diabetes tipo 2 a lo largo de su vida si las tendencias actuales no cambian drásticamente. 1 de cada 2. 1 de cada 2. Imagínate lo que eso significa. Sería una explosión de enfermedades crónicas: diabetes, problemas cardiovasculares, hipertensión, hígado graso, varios tipos de cáncer. Eso simple y sencillamente colapsaría nuestro sistema de salud, que ya de por sí tiene muchas carencias. La pandemia de COVID-19, donde vimos que las personas con estas comorbilidades eran mucho más vulnerables, fue como un trágico adelanto de lo que podría venir. Dada toda esta complejidad, pues la respuesta tiene que ser multifactorial, integral y sobre todo sostenida en el tiempo. No hay soluciones rápidas ni mágicas. Las fuentes que revisamos sugieren varias líneas de acción clave, como: primero, fortalecer la regulación que ya existe. Por ejemplo, considerar aumentar el IEPS a las bebidas azucaradas al 20%, o sea, a 2 pesos por litro, como recomiendan algunos expertos. Implementar una prohibición total y efectiva del marketing de comida chatarra dirigido a menores de 18 años, en todos los medios: tele, internet, redes sociales, puntos de venta. Y, crucialmente, garantizar que los entornos escolares sean 100% saludables, pero de verdad, con vigilancia estricta y sanciones efectivas para quien no cumpla, no solo en el papel. O sea, apretar las tuercas en lo que ya se intentó. Exacto. Y además, promover entornos saludables fuera de la escuela. Por ejemplo, implementar subsidios o apoyos para que los alimentos frescos, frutas, verduras, legumbres, sean realmente más baratos y accesibles para las poblaciones vulnerables. Fomentar la soberanía alimentaria, apoyar la agricultura local y regional y conectarla con los comedores escolares, con los mercados populares. ¿Y la parte de prevención y atención médica? ¿Qué? Fundamental. Primero, revertir esa tendencia de la subejecución presupuestaria. Garantizar que los recursos asignados para prevención y control de obesidad y diabetes sean adecuados y se ejerzan al 100%, que se usen. Desarrollar campañas educativas masivas, sí, pero que sean sostenidas en el tiempo y culturalmente pertinentes. Y fortalecer la atención primaria de salud. Capacitar bien al personal médico y de enfermería para que puedan dar asesoramiento nutricional que sea efectivo, pero también libre de estigma y de juicios. Y un punto final que me parece crucial y que mencionan las fuentes es la necesidad de coherencia de políticas. Coherencia de políticas. O sea, no puedes combatir la obesidad desde la Secretaría de Salud si al mismo tiempo tienes políticas agrícolas o comerciales que están promoviendo activamente la producción o importación barata de los ingredientes clave de los ultraprocesados, como el jarabe de maíz de alta fructosa. Todas las políticas públicas de todos los sectores deberían evaluarse pensando en su posible impacto en la salud, pasar por una lente de salud, digamos. Entendido. Ok, bueno, creo que hemos desempacado bastante hoy. Queda muy claro que la obesidad infantil en México es una crisis enorme, multifacética, con raíces económicas, sociales, culturales muy profundas.
Y con consecuencias que la verdad sí amenazan el futuro del país, no solo en salud, sino en economía y bienestar social. Y que no se trata solo, como vimos, de decisiones individuales o de echarle ganas, sino de un sistema complejo que, en muchos sentidos, pues facilita la enfermedad. Sí, es fascinante y preocupante a la vez ver cómo la política económica, las normas sociales, la cultura, la infraestructura de las ciudades, la publicidad, cómo todo eso está intrínsecamente conectado con la salud individual y colectiva. Por eso las soluciones aisladas pues no bastan. Se necesita un cambio más sistémico, más coherente, más integral. Las herramientas regulatorias que se han implementado, como el impuesto o el etiquetado, han mostrado potencial, sí, pero esa brecha enorme en la implementación, en la aplicación real, ahí es donde reside el mayor desafío ahora mismo. Y mientras esas regulaciones son necesarias, me quedo pensando en algo. ¿Podría la revalorización, el fortalecimiento activo de la cocina tradicional mexicana, esa herencia culinaria tan rica que tenemos, ofrecer también caminos complementarios importantes? O sea, más allá de solo prohibir o advertir sobre lo dañino, ¿cómo podrían las comunidades, las familias y sí, también las políticas públicas trabajar juntas para que recuperar esas tradiciones alimentarias nuestras se convierta en una herramienta poderosa de promoción de la salud, una que venga desde la raíz cultural? Es algo en que pensar, ¿no? ¿Cómo hacer que lo nuestro, lo tradicionalmente sano, sea también lo más fácil, lo más deseable, lo más accesible? Bueno, con esa reflexión concluimos nuestro análisis profundo de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos.